Tengan todos ustedes, a nombre de la dirección del hospital, de su cuerpo de gobierno, de la Coordinación de Enseñanza e Investigación y de la Jefatura de Enseñanza e Investigación en Enfermería, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión general académica correspondiente al día jueves 17 de octubre del año 2024. Esta sesión la coordina la Jefatura de Enseñanza e Investigación en Enfermería. Tenemos un invitado especial y le cedo la palabra al licenciado Fernando España, quien es el jefe de servicio de enfermería del quinto piso del área de medicina interna. Gracias, licenciado. Él nos presentará a nuestro profesor de esta sesión. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta sesión académica con el tema de bioseguridad en el manejo de citotóxicos, para la cual contamos con la presencia de nuestro invitado, el maestro Oscar Israel Huerta Sotosa, quien nos visita del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. El maestro cuenta con una amplia trayectoria académica, es licenciado en enfermería por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con posgrado en enfermería en atención del adulto en estado crítico por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de UNAM. Es maestro en Ciencias de la Investigación y Docencia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es doctorante en investigación en enfermería en procesos de microbiología clínica del Universitario Tecnológico Universitam, presidente del Comité de Ética en Investigación Delegacional del IMSS Delegación Oriente, expresidente del Comité de Expertos en Terapia de Infusión en la Asociación para Enseñanza y Servicios Integrales en la Salud. Es también coordinador de contenido educativo del Diplomado de Innovación en Terapia de Infusión y Accesos Vasculares de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta también con certificación Biofarma, buena práctica de investigación clínica. Es instructor habilitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, gerente de proyectos HECTAR y miembro del Comité de Educación e Investigación de la Asociación Mexicana de Profesionales en la Terapia de Infusión, así como coordinador y líder en el Hospital General de Zona número 57 de la Quebrada del Instituto Mexicano del Seguro Social. El maestro también ha realizado publicaciones científicas, por mencionar algunas. Está protocolo de investigación, hemostasia en líneas vasculares en la Gaceta Médica de México, y el concepto inteligente para optimizar los procesos en la terapia de infusión en la revista de Medicina Interna. Por favor, les pido recibamos con un fuerte aplauso al maestro. Gracias. Híjole, siempre ver casa llena provoca un poquito de nervio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dar algo mejor. Hoy una de las principales aristas que tenemos es justamente romper paradigmas. Para enfermería, para todo el personal técnico, el docente en el área académica de enfermería, a raíz de la pandemia y hoy en la modificación de la norma 045, estamos reinventando los procesos de calidad y seguridad en el paciente. Pero esta vez no solo va ondeado nada más en la parte clínica de enfermería. La verdad es que esta semana que estuve preparando este material, justamente hice un reajuste y una reingeniería de todo lo que sabemos en el manejo de citotóxicos. Y hoy en día, siendo que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango tiene poco de haber aperturado el área de oncología pediátrica,
Tuvimos la oportunidad de prepararnos en hospitales sedes como el ICEMI, el Materno Infantil de Toluca. Hemos recibido capacitaciones por algunas otras instituciones públicas y privadas. Y esto realmente ha sido un reinventar, pero también romper paradigmas de lo que ya sabíamos. Hoy en esta sesión los voy a invitar primeramente a una cosa: desaprender. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que desaprender? Porque aprender es complicado, pero desaprender tendría que ser mucho más fácil. Y obviamente no vamos a sacar el hilo negro de nada, ya todo está escrito. Lo que nos falta es actualizarnos, documentarnos, y evidentemente la práctica de enfermería junto con las demás áreas de la salud es hacer justamente un binomio de trabajo dual que facilite no solo la seguridad del paciente, sino también la seguridad de nosotros como trabajadores, que es una parte importante y fundamental donde a veces hemos perdido esa arista. Fíjense que la red de vigilancia epidemiológica hospitalaria a nivel nacional, en el momento que estaba preparando esta presentación, da un dato importante de funciones incidentales en el personal de la salud. Y esto no hablando de terapias intensivas o oncológicas. Y data de que hay un registro nacional donde existe más de 1,045 funciones de manera incidental en los hospitales. ¿Por qué no se reportan? Evidentemente por falta de seguimientos de protocolos hospitalarios y evidentemente, honestamente, hasta por pena. ¿Cómo voy a decir yo a un enfermero que tenga 20, 30 años de antigüedad que me funcione de manera incidental? Pero esto realmente es un paradigma que tenemos que romper todos, y efectivamente en el manejo de la bioseguridad data un dato bastante importante. Y en ese sentido vamos a entender que los citotóxicos van a estar diseñados específicamente para causar disfunción celular. Obviamente estas sustancias van a inhibir completamente el crecimiento de células cancerosas mediante la alteración de metabolismos y el bloqueo de la división y la reproducción celular. En ese sentido, vamos a entender que la enfermería está acostumbrado a la administración de medicamentos, pero tenemos aquí un paradigma importante: entender cuándo es un medicamento vesicante y cuándo es un medicamento irritante. Yo lo veo en la práctica muy común de todos los hospitales, de verdad. Afortunadamente he tenido esa gran bendición de poder visitar hospitales tanto de nivel internacional en España, en Colombia, en Perú, acá en México, tanto públicos y privados. Y la práctica como tal de la preparación y administración de medicamentos está muy sistematizada. Hablando de terapia de infusión, evidentemente nosotros tenemos un paradigma tremendo en la enfermería. Llega el paciente al área de reanimación, vemos un catéter, una vena grande, y ya mi cabeza automáticamente le está dando que le busque el catéter más grande, ¿cierto o no? Vena grande, catéter más grande, y es un paradigma que tenemos que romper, porque efectivamente hoy las normas te dicen que ninguna línea vascular debe de superar 1/3 del diámetro de la vena. Y tenemos que sortear sitios de flexión. Una pregunta que siempre damos en los congresos, en las ponencias, es: nosotros como enfermeros o pioneros en la terapia de infusión de accesos vasculares, ¿podemos ponderar la vida de un catéter? ¿Podemos predecir la vida de un catéter? ¿Qué creen que sí? Sí, si sabemos la selectiva y la correcta colocación de estos dispositivos. Hoy, una línea vascular central se va a instalar bajo 3 procesos: administración de medicamentos vesicantes o irritantes, soluciones de alto peso molecular y cuando el paciente supere los 7 días de estancia hospitalaria. Y de ahí los 2 objetivos principales de la norma oficial mexicana 022, que habla sobre terapia de infusión y accesos vasculares. Que ojo, aquí quiero hacer un recalque: no es exclusiva para enfermería. Habla de manera obligatoria para todo el Sistema Nacional de Salud. Y esta norma oficial mexicana fue diseñada justamente bajo 2 principios objetivos: preservación del capital venoso, evitar lesiones en el paciente. Mi pregunta hoy para ustedes: ¿se cumple esa norma? ¿Cuántas veces han escuchado el famoso pues dale hasta que le encuentres? ¿Cuántos pacientes multifuncionados no tenemos en las salas? Y esto va a derivar también mucho de la bioseguridad en este tema, porque efectivamente va a trazar justamente sistemas de seguridad y bioseguridad, tanto internos como externos, dentro del ambiente hospitalario. ¿De dónde empieza este tema de la bioseguridad? Justamente vamos a tener, en 1979, Falk hace un test
el test de Haynes. Y en este test de Haynes, en 1979, se hace un estudio a través de un checklist de enfermeras y personal médico y de farmacia que estaban en contacto con medicamentos citotóxicos y nefrotóxicos. ¿Qué pasó? Evidentemente, dan a entender que prácticamente este test arroja un dato importante que se arroja hasta 1980 a través de Gunjin y Cole, que hacen una demostración de la mutagenicidad que existe en la orina de un grupo de enfermeras que se dedicaban a la administración de medicamentos citotóxicos. Es decir, sí había una secuela posterior a la administración de medicamentos. Hoy para nosotros, el preparar una cefalosporina puede ser a lo mejor muy rutinaria en las áreas de medicina interna y de cirugía general, pero si hiciéramos un estudio y seguimiento de caso, de verdad podría decirles que la efectividad de los procesos ponen en riesgo al personal directamente, porque efectivamente no contamos a veces con la infraestructura, con la logística y con los protocolos hospitalarios directamente para poder hacer justamente una prevención de un evento adverso. Llámese evento adverso, no solamente aquellos daños que se producen directamente al paciente. Hoy la norma 045, a través justamente de esta nueva regulación, inclusive habla de eventos adversos producidos por equipos biomédicos mal procesados. Y esto va redundando a que efectivamente hoy en México, a través de esa norma 045, se prohíbe el reuso de dispositivos médicos. ¿Por qué les comento esto? Hoy les puedo decir que la mayoría que estamos aquí presentes en este auditorio hemos sido, literalmente causantes de multifunciones. Y la segunda parte, hemos también necesitado la terapia intravascular. Hoy la pregunta para ustedes es, cuando ustedes fueron canulados, fíjense la palabra que estoy usando, canular, porque ese es el lenguaje correcto en terapia intravascular. Nosotros no canalizamos venas. Lo único que canaliza el ser humano de manera fisiológica son gases. Entonces, aquí cuidado con esa parte, y más veo con mucho gusto que vienen compañeros en formación. La palabra correcta para la terapia de infusión es canular. Y fíjense, desde aquí vamos a entrar al tema de los peligros asociados y la bioseguridad y estabilidad y en la toma de decisiones. Yo no he visto, tengo 25 años afortunadamente y orgullosamente enfermero, nunca he visto una sola prescripción médica que diga solución salina 0.9% de 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros más 60 miliequivalentes de KCl por vena basílica con un gauge 20. ¿Sucede? Jamás. ¿Quién está confiando en la buena toma de decisiones de la terapia intravascular? El médico declina esa decisión a la enfermería, porque entre comillas, enfermería es experta en medicamentos, diluciones, instalación de accesos vasculares y el mantenimiento de estas mismas. ¿Y qué está pasando? A veces remitimos esa parte de la bioseguridad y estabilidad en el proceso de que mientras exista una gota que fluya, no importando que exista una extravasación o un edema, la dejamos, no importa. Hoy ya no pasa o no debería de pasar. Debemos estar obligados a conocer el material que estamos ministrando. Fíjense, dentro del tema de bioseguridad en farmacología existe un riesgo de shock por sobrecarga hídrica. Y se los juro, yo he pasado con esta misma pregunta a todos los hospitales. Paciente adulto, 25 años de edad, con una TA de 140-70, 37.5 de temperatura, y el médico le prescribe un metamizol sódico de 1 gramo. El tema no es el metamizol, en cuánto volumen lo diluyo y en cuánto tiempo lo infundo. Se lo juro que si les hago este test a cada uno de ustedes tiene un criterio bien diferente para poderlo administrar. Y la justificación va a ir variada conforme a la expectativa y obviamente a la experiencia que tienen. No es lo mismo un paciente cardiópata, un paciente renal, o un paciente pediátrico, un paciente oncológico. Tenemos muchas aristas. Pero ¿qué creen? Si leyéramos la caja del medicamento, te dice claramente, hasta con letras rojas, medicamento con efecto hipotensor, medicamento de alto riesgo. No ministrarse si la tensión arterial es menor a 160. Dilúyase 20 centímetros cúbicos. Infúndase mililitro por minuto. Eso dice la caja. Y es más, les juego el desayuno a que sí.
Pero ¿qué pasa? Está más buena la rosa de Guadalupe, como dice el dicho, que no leemos las guías y los instructivos de los medicamentos. Y esa es una parte importante en la cual nosotros debemos evidenciar justamente esta práctica avanzada. Hoy, desde el punto de vista de seguridad laboral, tenemos que entender como enfermeros 4 preceptos bien importantes. La aplicación estricta de las normativas y procedimientos aprobados. Las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio. No son o no están dispuestas a si quiero o no quiero seguirlas. Son normas que establecen directrices de seguridad. La primera regla que existe en terapia de infusión es: ningún catéter se instala por urgencia. Se estabiliza al paciente a través de vías periféricas y se madura la terapia intravascular dependiendo de los requerimientos de los 3 preceptos que ya les había comentado para que se instale un catéter central. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en la mayoría de los hospitales? Es el botón de pánico para una situación de emergencia. Cuando ya no hay capital vascular, cuando ya no tenemos dónde más funcionar al paciente. ¿Cierto o no? Y ese es un paradigma tremendamente importante. Adecuada formación del personal y una evaluación periódica del grado de cumplimiento de los procedimientos. No se vale nada más con enseñar, sino hay que supervisar justamente que lo que ya fue encomendado se cumpla de manera correcta. La utilización de sistemas cerrados de preparación y administración de medicamentos. Otro factor importante, todavía en el 2024 existen hospitales donde desencorchan, conectan una jeringa y mandan al paciente a bañar. Hay que entender algo, son circuitos cerrados. Y el manejar una barrera de esterilidad implica justamente moldes que directricen, que justamente hagan que esta acción que tenemos como enfermero sea preventiva correctamente. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy enfermería se ha volcado a ser correctiva, a ser rehabilitatoria y curativa. Pero enfermería fue diseñada desde Florence Nightingale a ser completamente preventiva. Y se nos olvidó. Hoy, a raíz de la pandemia, dejamos de usar cubrebocas, dejamos de lavarnos las manos, dejamos de tomar el celular en algunas situaciones, cuando realmente eran normas y directrices y protocolos y reglamentos hospitalarios que estaban fundados en una realidad crítica y que dejamos de hacer. Hay hospitales que tenemos la fortuna de tener un sistema digital electrónico, y digo fortuna entre comillas, porque manejamos tablets o computadoras, pero no conocemos el protocolo de bioseguridad para hacer una desinfección. Fíjense que hicimos un estudio de caso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, una pregunta muy absurda, ¿no? Y un estudio de caso, una causística muy tremenda. ¿Saben cuántas veces se toca el barandal de una cama de un hospital de 24 horas? 256 veces. 256 veces, pero por lo menos por 30 personas diferentes. Multiplíquenlo por 100 y por 1000. Eso es lo que nos llevamos a casa. Esa es prácticamente la garantía. Y obviamente la dotación de recursos humanos y adecuados a la carga de trabajo. Hablar de indicadores es tremendamente también importante. Hoy sabemos, o somos sabedores, hace ratito estábamos platicando en una charla, tomando un cafecito, justamente este tema, que hay hospitales que están sobrediseñados y hospitales que están sobrepoblados también en cargas de trabajo. Y esto también provoca que se contrate, en el caso de Zumpango, que es un hospital donde el 95% de sus enfermeras son especialistas. Pero cuidado, puede ser también un arma de doble filo, porque son especialistas que vienen egresando de los posgrados y postécnicos y que todavía no tienen las competencias necesarias. Por eso les digo, es un arma de doble filo donde ahora sí, el área de enfermería a nivel de educación, el área de calidad en la enfermería, tiene la imperiosa necesidad justamente de evaluar competencias, de hacer este tipo de evaluaciones de conocimiento y de práctica, y que estén fundados justamente en la mejor práctica establecida. ¿A qué nos vamos a enfrentar hoy? Medicamentos citotóxicos, que son agentes que se han utilizado para quimioterapias que inhiben la proliferación celular, y su mecanismo de acción implica dañar el ADN de las células cancerosas. ¿Pero qué creen? El manejo de estos medicamentos implica un riesgo tremendamente importante, no solo para quien ministra o quien recibe este medicamento, también para quien lo transporta.
quien lo almacena, quien lo dispensa y quien hace el procesamiento del manejo de residuos. Fíjense, es una cadena tremendamente importante y una escala evolutiva donde todos estamos inmersos, donde absolutamente todo el personal, absolutamente todo, desde el personal de limpieza, la gente que trae el medicamento al hospital, están en un riesgo innato. Hablando de esto, vamos a hablar de los tipos y los peligros asociados en el uso y manejo de este tipo de medicamentos. Exposición directa. Ineludiblemente vamos a tener que esta exposición directa justamente es en la fase donde se manipula completamente el medicamento. Inclusive a la apertura de las ampolletas, inclusive en la preparación o recombinación o reconstitución de estas, es donde se genera un riesgo masivo. La manipulación inadecuada. A veces compramos riesgos de manera innecesaria. Yo les decía cuando voy a otros estados de la República, cuando vas a Zacatecas, a lugares donde no tienen un sistema de transporte como el nuestro, ¿no? El visitar la Ciudad de México y no subirte al metro, nunca lo visitaste. Y me dicen, ¿por qué, maestro? Porque en el metro vas bien apretadito. Te ayudan con tus cosas. Tienes una venta más rápida que Amazon. Ahí todo te venden. Y literalmente sabes que te van a robar algo. ¿Cierto o no? Pero tengo la opción B. Puedo utilizar un Uber. Hoy en el Uber ya también te secuestran. Hoy en algunas taxis te pueden robar. En el sistema colectivo, en transporte público. O sea, tú tienes la toma de decisiones y sabes el riesgo que vas a conllevar al tomar esa decisión. Lo mismo pasa en este tema. Si yo preparo y doy por hecho que mi seguridad está sesgada solo a utilizar un cubrebocas normal, hay un riesgo. Y ese riesgo es imperante y obviamente es decisión de quien lo aplica. Ahora, la ergonomía en lesiones. Una de las primeras reglas en lo que es terapia de difusión, accesos vasculares y farmacología es que primeramente la persona que está preparando, ministrando, transportando, debe de estar cómoda en todo momento. Porque esto nos va a ayudar justamente a evitar lesiones masivas. Y obviamente vamos a tener emergencias y accidentes como el caso de los derrames. En este caso, la ruptura de un vial o una inyección accidental, obviamente la exposición a estos medicamentos puede ser inmediatamente y sobre todo muy grave. Y el personal debe de estar completamente consciente y adiestrado y capacitado para el manejo de derrames. Debemos estar completamente seguros cómo hacer este proceso de bioseguridad. En ese sentido, vamos a trabajar justamente por 4 puntos estratégicos. Prevención de las exposiciones. Y este es crucial. Nos va a ayudar a minimizar completamente la exposición tanto para el personal como para los pacientes. Y este va a incluir los equipos de protección personal y obviamente un área segura donde se preparen y se almacenen este tipo de medicamentos. La manipulación debe de ser completamente segura. En este caso debe realizarse en cabinas de flujo laminar o en áreas diseñadas específicamente para esto. Y esto no solo protege al personal de la exposición directa, sino que también va a evitar la contaminación del ambiente. Fíjense que nosotros hicimos una prueba de caso, ahora que fue el tema de la pandemia, hicimos con una empresa que se dedica a hacer limpieza y desinfección hospitalaria, los que trajeron hace 30 y tantos años a México al Casim y al Casim, que eran productos que logran una desinfección de alto nivel. E hicimos en un hospital de aquí de la Ciudad de México una prueba de impacto en placa. Nos subimos a un elevador con equipo disponible y medimos la resistencia, la volatilidad y el tiempo de permanencia de un virus en un elevador. Y justamente provocamos un estornudo. Y fíjense, ¿saben cuánto tiempo dura cualquier tipo de virus? La mínima vida resistente en un elevador, 90 segundos. ¿Cuánta gente hace ese intercambio, sube y baja de un elevador en 90 segundos? Vuelvo a lo mismo, multipliquen. Y obviamente esta cadena es tremendamente importante sobre la manipulación. Por eso les decía, cuando existe una sobreexposición y obviamente un manejo de residuos y obviamente un manejo de derrames, es la cantidad que prácticamente está fundada en el riesgo de contagios. El almacenamiento y el desecho es tremendamente importante. Este tipo de medicamentos tiene prácticamente un etiquetado imparcial y que obviamente está muy manifestado
por el material y medicamento que se está manejando. Vuelvo a lo mismo, formación y capacitación. La educación continua del personal sobre los riesgos y las prácticas seguras es esencial. Es imperante que todos conozcan directamente cómo manejar y cómo revertir los medicamentos o los efectos de un medicamento citotóxico. En enfermería existen dentro de la INS 250 complicaciones inherentes a la terapia de infusión. Fíjense, 250. Ni siquiera estoy hablando de catéteres centrales. Estamos hablando de catéteres periféricos. Y justo les decía, estas 250 complicaciones, absolutamente todas, son prevenibles. Pasa el paciente, llega a un área hospitalaria y lo primero que hacemos es empezamos a golpear en algunos casos todavía las manos, ¿no? Para dilatar las venas. Y ya desde ahí estamos ocasionando un trauma vascular. Nos limitamos, ya les decía hace un ratito, a que cuando existe una extravasación, únicamente retiramos el acceso vascular en el mejor de los casos y buscamos una siguiente vía para continuar la terapia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa zona que lesionamos? ¿Existen protocolos para poder revertir esos daños? Porque para empezar, debieron ser documentados como eventos adversos, inclusive en algunos casos, eventos centinelas. Pero la pregunta más importante e imperante, ¿enfermería está capacitada para revertir estos daños como lesiones endoteliales, éxtasis venosas, reparación de la piel y tejidos por la mala administración e infusión de medicamentos? No. Fíjense, y algo muy importante, y esto lo hablábamos justamente en un congreso de terapia de infusión, una punción, por mínima que sea, para una flebotomía, una extracción de muestras sanguíneas, ya sea con Vacutainer, inclusive la aguja más pequeña, tarda en coagular de 3 a 4 minutos. Pero la vena tarda en fistulizar y volverse a reparar 48 horas. Y la piel tarda en repitelizarse 7 días. Ese es el proceso que tiene el cuerpo de repararse. Pero imagínense que todavía sigamos con la práctica de tomar una corunda alcoholada, que no sé quién la preparó, cómo la tomaron, y la coloquemos en el sitio de iniciación y mandemos al paciente. ¿A dónde se va todo ese alcohol? Torrente sanguíneo. Y no me van a dejar mentir, la estadística que marca la ROBE a través de infecciones asociadas a la atención a la salud, en primer lugar están en líneas vasculares. Y en primer lugar está la E. coli. Fíjense, ¿de dónde sale la E. coli? Alguna vez el doctor Aceves, que es el subdirector de servicios críticos del Hospital de Zumpango de las áreas neonatales, me decía, Isra, es que tanto médicos y enfermeras estamos acostumbrados a colocar los catéteres con las pompis. Y de verdad yo no le entendía eso que me estaba diciendo. Hoy que veo la estadística de la ROBE, donde en primer lugar está la E. coli como primer factor para infección en torrente sanguíneo, entendí lo que me estaba diciendo. Efectivamente, dejamos de lavarnos las manos. Efectivamente, dejamos los protocolos a un lado y seguimos usando el celular completamente e indiscriminadamente en las áreas de terapia intensiva. Hoy, inclusive la pirámide y la estadística cambió. Ya el primer foco de atención y el primer punto de infecciones a nivel hospitalario ya no son las terapias intensivas. Ahora, el primer lugar es medicina interna y el segundo lugar es cirugía general. Y empezamos con este tema de la relevancia por la administración segura, e inclusive el uso de los antisépticos. Hoy, en muchos hospitales, cambiamos la modalidad de la iodopovidona por la clorexidina porque es más rápida. El tipo de acción es mucho más rápido. Pero hay que entender algo, ningún antiséptico es mágico, ningún antiséptico es de contacto. Tengo que esperarme ese tiempo de efectividad a que este antiséptico tenga su razón de ser. Hoy las guías, la Comisión Permanente de Enfermería, la INS, cambió muchos de los manuales y en uno de esos decía, antes de realizar cualquier tipo de punción hay que hacer una higiene de la piel con agua y jabón de la zona puncional. ¿Se hace? Hoy me puedo, hablando de bioseguridad, también hablar de los torniquetes que utilizamos para la terapia intravascular. Todos los tenemos en las bolsas. ¿Alguno de ustedes le da un proceso? Muy pocos. Posteriormente les decía, la iodopovidona tiene un tiempo de acción, 5 minutos. Ustedes la aplican y tienen que esperarse 5 minutos. La clorexidina
es bajo efecto de rejilla, con una fricción constante de 30 a 35 segundos. Pero tienen que esperarse a que la clorhexidina también empiece a tener acción a partir de los 3 minutos. Si no, es prácticamente como si no estuvieran haciendo nada. Tenemos que tener administración segura, y esto habla justamente de la importancia de tener equipos de protección personal. Educar al paciente, porque es un factor tremendamente importante para darle seguridad y darle estabilidad a este proceso. Educarlo conscientemente de los riesgos, beneficios, pero sobre todo que este consentimiento informado, que es una práctica común del área médica y de enfermería hacia el paciente, tenga bien conciso el objetivo establecido y que el paciente entienda los riesgos y beneficios y obviamente las posibles reacciones de la terapia que va a recibir. La monitorización y soporte no quedan a un lado, al contrario, factor fundamental y pieza clave para que ese proceso se lleve a cabo. Y la promoción de un ambiente seguro. ¿Qué quiere decir? Tener lo mínimo necesario en las unidades de los pacientes. De verdad, a veces es complicado poder trabajar en un ambiente donde parece casa de campaña la unidad del paciente. Y en ese sentido, inclusive, más adelante lo vamos a mencionar, el manejo de las excretas. Imperante e importante que haya un protocolo estandarizado para el manejo de excretas. Vías de exposición de medicamentos citotóxicos. ¿Qué debemos de cuidar? Primero, la entrada de estas sustancias al organismo pueden ser por vía aérea, por inhalación de aerosoles o microgotas que se desprendan de las soluciones o los citostáticos. Durante su administración, la rotura completamente de las ampollas, los viales, el purgado. Aquí es importante. El área de farmacia, o si tienen una central de infusiones o mezclas, serán las encargadas de preparar este tipo de medicamentos. Y está prohibido que exista una purga o un cebado en la unidad del paciente. Esto debió de habérsenos entregado ya listo para conectar bajo técnicas de esterilidad. Y obviamente también hay un marcaje donde dice que ninguna jeringa debe de ser llenada en su totalidad. Solamente pueden ser cargadas hasta un 75%. Vía parenteral, por la introducción directa de la sustancia a través de pinchazos o cortes. Este síndrome es muy conocido en la enfermería. ¿Quién no ha visto uno de estos? A veces estamos bien concentrados en el sitio de inserción, pero ¿qué creen? A la periferia del sitio de inserción nos topamos con este síndrome que se llama hilo o cordón venoso. Y esto es por la infusión precipitada de medicamentos de una forma pulsátil muy agresiva. ¿Qué quiere decir? Malas diluciones, malas velocidades de infusiones. Los 10 correctos, perdón por la expresión, se nos olvidaron y nos los pasamos por el arco del triunfo. Y esto es muy común en las guardias nocturnas. Les digo porque soy enfermero nocturno. Simplificamos tiempos. Y es más, la misma RO hace una estadística imperante. Nos olvidamos de un paso dentro de la administración y preparación de medicamentos: la reconstitución. Nos vamos directamente a la dilución y a la administración, pero la reconstitución se nos olvida. ¿Y qué pasa? Las mismas guías te lo dicen: si no reconstituyes un medicamento, pierde un 50% en su principio activo. Por eso, pasados los 15 días de la terapia de antibióticos, el paciente comienza a hacer resistencia a estos antibióticos. Y entonces tenemos que probar, y hoy la 045 marca muy ponderantemente comités de vigilancia farmacológica para evitar el sobreuso de antibióticos. Pero no es bueno, y honestamente, y aquí me voy a colgar la medalla, no fue un problema de prescripción médica, fue un problema en el manejo y administración de medicamentos por falta de capacitación de los operadores. Y en ese sentido, también tenemos dentro de la vía de exposición por contacto directo. Me ha tocado ver a veces que no sabemos manejar la tecnología. Hoy en México existen inclusive agujas Uber de seguridad para los catéteres de puerta implantados, que se manejan bajo presión positiva. Y cuando vamos a retirar la aguja Uber, ¿qué creen? Hacemos una inyección de manera brutal o utilizamos jeringas que no van acorde con el calibre del dispositivo. Todos los dispositivos tienen una ingeniería y una reconstitución. ¿Me pasó? Fui a cierto hospital pediátrico y me dicen: es que aquí usamos todo en petit. ¿Qué creen? La ingeniería con la que están hechas las líneas vasculares es la misma para adultos y pediátricos. Y tienen una capacidad de resistencia, tanto el silicón como el poliuretano. Existe algo que se llama ley de Posselin, que dice que a menor volumen, mayor presión. Y yo no sé por qué en el área pediátrica están acostumbrados a usar jeringas más pequeñas.
Eso es un error brutal. Generamos una sobrepresión por el émbolo de las jeringas. Lo estandarizado es usar en todos los pacientes adultos, pediátricos y neonatales solamente jeringas de 10 centímetros cúbicos, con una técnica de push pause. Eso es lo correcto. Y obviamente, a través de la vía digestiva es menos habitual, pero se puede dar por ingestión de alimentos o bebidas en el área de trabajo donde puede haber exposición. Me van a decir, ¿comida? Sí, de verdad ningún hospital es exento. Se los comento y se los comparto, y me da mucha vergüenza decírselos, que en alguna ocasión se me ocurrió ir a hacer una guardia, más bien una supervisión nocturna en el hospital. Y tenemos una central de infusiones que está junto a mi farmacia, que no saben cómo nos costó conseguir una campana de flujo laminar, decirle al inversionista que era una mejora continua, e invirtieron millones y millones de pesos para darnos una área digna de trabajo. Y el día que ofrecen una supervisión nocturna, ¿qué creen que pasó? Era el mejor hotel del hospital. Había camastros, había comida, había muchas cosas. Entonces los procesos se van perdiendo, y evidentemente por eso les comentaba, el proceso debe ser matizado en matutino, nocturno, vespertino y jornadas especiales. No podemos permitir que los hospitales se conviertan en diferentes nosocomios solamente al enlace de turno. Cambia mucho la percepción de eso. La OMS clasifica los medicamentos citotóxicos por categorías: agentes alquilantes, antimetabólicos, derivados del platino, y que obviamente están manejados por citotóxicos, hormonas, agentes biológicos, terapias dirigidas. Pero también tenemos otra ponderación: va a estar clasificado también por los criterios de toxicidad. Y la Organización Mundial de la Salud te dice que pueden ser alergias o complicaciones cardíacas, que deben estar también cutáneas, gastrointestinales y dérmicas. Y en ese sentido, dependiendo del grado de lesión, se va a clasificar también el grado del daño. Cuidado, aquí estamos hablando de la seguridad del personal que administra. La parte ponderante del paciente es completamente externa, y digo, no van separadas, pero son dos efectos que tenemos que matizar como operarios. Bien decían en la escuela, y antes me lo decían, antes de empezar a entender cómo cuidar a un paciente, el primero que te debes de cuidar eres tú. ¿Cierto? Muy bien. Normas aplicables, normas técnicas que hablan sobre citotóxicos. Obviamente la norma 253, que habla sobre procesos transfusionales, la norma 022, la norma 029, hoy la 045. Tenemos la Ley General de Salud, dentro de la que es la pirámide de Kelsen, todo el arco normativo que existe a nivel nacional, pero también no quedan exentos como tal los reglamentos internos hospitalarios. Créanme, y digo, la verdad es que celebro con ustedes que el ISSSTE como tal tiene tremendos protocolos hospitalarios que han sido replicados tanto por el Instituto Mexicano del Seguro Social como por otras instituciones como INSEMI. Han sido hitos, y obviamente esta cadena de procesos habla bien de lo que son los procesos de seguridad alterna. La verdad es que me tomé la libertad de revisar los protocolos que tienen algunos hospitales, como el 20 de noviembre, como el 1 de octubre, como el Bicentenario allá en Tultitlán. Y la verdad es que son protocolos tremendamente bien armados, y que evidentemente lo único que nos falta es darle ese seguimiento y ese proceso. Creo que una de las cosas que tenemos en contra de los hospitales es la rotación continua del personal. Pero tampoco tiene que ser una arista que nos simplifique o que nos demerite estos procesos. Obviamente, hablando de normas, podemos hablar tremendamente de un numeral de 165 normas que encontré y 38 guías de práctica clínica que hablan justamente de la prevención y riesgos que van derivados al manejo de citotóxicos. Podemos empezar que hace unos años, en el año justamente 2020, comenzó este famoso proceso de certificación de hospitales. Y dentro del MUEC ya hablábamos de estándares, de uno de sus estándares de certificación, que habla del modelo único de evaluación de la calidad, el proceso de medicación. Y que habla de que es un proceso que busca garantizar y que busca darle seguridad, eficiencia y efectividad en todas las etapas del proceso de medicación. El proceso de medicación va desde la prescripción, incluyendo el almacenaje, la dispensación, pero también el manejo de los residuos, que a veces también damos por hecho. Dentro de este MUEC se trata de estabilizar
el proceso, identificar también y reducir errores, monitoreo de la adherencia a las guías clínicas, obviamente, y sí, seguridad en el paciente. Pero también se busca una evaluación continua y mejora la calidad, capacitación y formación del personal, hace una trazabilidad completa de los procesos y usa obviamente este anclaje, el uso racional de los medicamentos, y da una participación tremendamente importante al paciente. La verdad es que el 40% de ese trabajo compete al paciente y a veces no se educa de manera correcta. En este sentido, también las metas internacionales o las acciones esenciales para la seguridad del paciente, hablando de la meta 3, que habla sobre la seguridad en los procesos de medicación. Y al hablar de seguridad en el proceso de medicación, tendríamos que tener en la cabeza que todos los enfermeros conocen prácticamente los pHs de cada fármaco. ¿Será posible esto? ¿Tendremos la obligación de saberlo? Sí. Siempre que voy a un estado me agrada eso, porque en la parte del comité de ética siempre buscamos justamente el equilibrio ético. Y yo les decía, ¿cuál es el reclusorio que tenemos más cerca aquí? Porque prácticamente la mayoría de los que estamos aquí tendríamos que estar tras las rejas por omisiones. Y más enfermería. De verdad. Y esto es preocupante porque tendríamos nosotros que conocer. Dentro de la acción esencial 3, importante, y esto por favor, compañeros, amigos del área médica, ayúdenos. Los médicos tienen que anotar la prescripción médica en el expediente o en la receta con letra clara, legible, sin abreviaturas, sin enmendaduras ni tachaduras. De verdad, esto es un reto tremendo para enfermería. Y aquí es donde el 40% de los errores en preparación de medicamentos se dan. De verdad, ayúdenos también en la parte médica a erradicar este tipo de errores. A veces damos por hecho. Y hoy, en algunos hospitales, y hablo también del IMSS, que en algunos hospitales quien pasa las prescripciones médicas son nuestros residentes o nuestros internos. Y a veces ni ellos mismos les entienden. Se los digo y más porque ahorita están rotando nuevos allá en el hospital donde estoy. Van en la noche a preguntarnos a los otros enfermeros qué dice la prescripción. Y es que el doctor tal que vino a tal guardia escribió así. Y de verdad es complicadísimo y podemos cometer un error fatal. ¿Sale? Muy bien. Dentro de los citotóxicos también tenemos una escala y un flujograma de acción. En este nos obliga a establecer la validación y revisión de las prescripciones comprobando dosis, límites de dosis y duración de estos tratamientos. Preparar los medicamentos sí o sí con el equipo y las técnicas apropiadas para la modalidad y la administración de la medicación. Tenemos que verificar en todo momento los datos de nuestros pacientes, nuestros registros de medicamentos, y durante la preparación y la administración tenemos que utilizar la doble verificación. Y obviamente esto es extraído de la guía de práctica clínica y es prácticamente el flujograma sobre la seguridad en la administración de medicamentos de alto riesgo. Es importante, primero lo marca, y creo que hasta en este momento nos han dado en todas las campañas hospitalarias este principio: lavado de manos. ¿Sale? Imperante y no podemos omitirlo. Proceso de preparación es un proceso en el cual es continuo, pero debe tener y estar matizado bajo esferas críticas. La primera, el área donde se está preparando este medicamento. Hablamos de equipos de seguridad, hablamos de campanas de flujo laminar y que estas prácticamente tengan filtros EPA para la extracción y el tratamiento inclusive del aire. En este sentido podemos ver que efectivamente lo que vamos a hacer, es justamente tener un ambiente controlado. Y obviamente vamos a proteger el ambiente y al operador. Áreas sin circulación de aire, más bien con aire ambiental o áreas climatizadas no puede haber. Separada y con presiones negativas, dotadas con cabinas de seguridad biológica, acceso limitado únicamente por personal autorizado. Y el suelo del recinto donde se encuentra ubicada la cabina está prohibido que se barra. Aquí la importancia de que el personal de limpieza e higiene también esté súper capacitado en este proceso de atención de un derrame. ¿Sale? Este proceso interno va a estar dividido como el área quirúrgica, el área de preparación o la central de infusiones debe de estar separada por 3 vectores.
La antesala, que es el proceso donde se recepciona este medicamento, donde se almacena y se procesa. La zona de paso, que es donde hay la circulación de entrada y salida de estos medicamentos. Y la sala de preparación, que en este caso es la sala crítica de este proceso. En este caso, fíjense bien, antes, durante y después de la administración de este tipo de medicamentos, nos debemos de lavar las manos y uñas con un jabón antiséptico y un cepillo, antes y después de manipular el medicamento. No debo de llevar joyas ni cosméticos, no debe obviamente de fumarse dentro del área, prohibidos los alimentos y tampoco ni beber nada ni mascar chicle. Eso es algo importante que debemos de tener bien en cuenta. En todas las guías que encontré, consulté cerca de 16 guías y hacen mucha referencia y de verdad me sorprendió mucho y lo marcan hasta con negritas: no mascar chicle. De verdad hasta me parece como que algo reiterante, algo muy trascendental, pero si 15 guías, tanto nacionales como internacionales, lo están marcando, es porque debe de haber una tasa importante de consumo de goma de mascar dentro de las áreas de preparación de medicamentos. Uso de gorro, bata. Esta bata debe ser impermeable, cerrada por delante y obviamente con los puños ajustables. Guantes de látex sin polvo, estériles y desechables sin polvo, y un doble guante. Se recomienda, esto es importante, que esto se cambie cada 30 minutos y siempre que exista una ruptura o contaminación de estos mismos. La mascarilla autofiltrante. Importante, las mascarillas que usamos comúnmente, los famosos cubrebocas, no ofrecen este tipo de protección frente a este tipo de aerosoles. Tienen que ser específicamente FFP3. Este tipo de aditamentos. Ahora, la administración del paciente, vamos a hablar para no hacerlo tan grande. Quiero que vean una tabla importante. Yo les decía que para la instalación de un acceso vascular necesitamos ponderar los pHs de los medicamentos. Y esta tabla me encantó. Esta viene en una guía de práctica clínica. Y habla que el pH de un producto de infusión puede conducir a la producción de complicaciones potenciales y puede ser un factor determinante en el tipo de dispositivo y acceso vascular que requiere el paciente. La escala de pH va entre un valor de 0 a 14, donde un 7 es el valor neutro, y los valores inferiores a 7 son ácidos y los valores superiores a 7 son alcalinos. La capacidad vascular o la sangre tiene un pH entre 7.35 a 7.45. Cuando inició esta disertación, yo les comentaba que para instalar un catéter central necesitamos tener en cuenta medicamentos menor a 6 y no superior a 6 en cuestión de pH. Fíjense, uno de los medicamentos de elección para el tratamiento o pacientes que tienen crisis convulsivas es la fenitoína sódica, ¿cierto o no? Muy bien. Y la fenitoína sódica en la mayoría de los hospitales con dosis de impregnación va en accesos vasculares periféricos, ¿cierto o no? Muy bien. Fíjense bien, dentro de esta tabla vamos a ponderar que la fenitoína sódica tiene un pH exactamente de 12. ¿Qué quiere decir? Es tremendamente alcalina. Si la vena de un pequeño, un pediátrico, un neonato, solamente tendría una ponderación de entre 4 y 5 en pHs, ¿qué estamos haciendo cuando infundimos un medicamento mal diluido y mal infundido? Estamos haciendo justamente una lesión de endotelio y el acceso vascular va a empezar a extravasar. Y siempre aquí le echamos la culpa a la mamá del niño. Señora, le dije que le cuidara el catéter, ahora lo voy a tener que volver a funcionar. Cuando la responsabilidad de quién fue, de enfermería, sin miedo. Digo, aquí se vale, aquí nadie va a salir a criticarnos, al contrario, eso es para mejorar. Hacemos justamente lesiones endoteliales. Ahora imagínense en la guardia nocturna que tenemos ciprofloxacino, el paciente tiene aminas, propofol, dobutamina, corticosteroides, insulinas, heparinas. Váyanle sumando todo esto. Por eso los accesos vasculares no nos duran más de 24 horas. Y hablamos de accesos que tienen alta tecnología. Hoy tenemos catéteres
PIC, catéter central de inserción periférica, que normativamente enfermería tendría que estar facultado y bajo las competencias básicas necesarias para poder instalar una vía central instalada por una vena periférica que me da exactamente el mismo objetivo que un catéter yugular, femoral o subclavian. La ventaja es que este catéter tiene una tasa mínima de multifunción y tiene una ponderación bastante grande en su temporalidad. Y los catéteres de puerto implantado, otro catéter diseñado estructuralmente para resistir vesicantes e irritantes. Y obviamente esto me va a ayudar a que el flujo de estos medicamentos vaya ponderado a la necesidad de la terapia intravascular. Pero ¿qué pasa? No seguimos el famoso método de Sint-Dawson. Yo les decía que siempre nos vamos a las periféricas y a las venas mayores. ¿Dónde las encontramos? En las zonas de flexión. Y a través del método de Sint-Dawson, ¿qué nos dicen? Prohibidas las zonas de flexión. Si nosotros queremos que el sitio o el catéter intravascular nos dure más o por lo menos la vida que está marcada, debemos de siempre hacer la función en la vena basílica, en la zona del método Sint-Dawson verde. Y esto me va a dar la garantía que ya sea línea media, que ya sea PIC o un catéter de puerto implantable, un PIC-PORT, dure el tiempo que realmente necesite. Yo le decía a la jefa hace un rato, es que a veces los catéteres los manejamos como si fueran coches y tenemos un Lamborghini. Yo les pregunto si sabemos para qué sirve cada puerto, cuál es su volumen de infusión, cómo está diseñado. Tendríamos que encontrar eso. Un mecánico, para poder desarmar el motor de un coche, lo debe conocer de pies a cabeza, ¿cierto o no? Lo mismo deberíamos de conocer nosotros. Conocer las partes del dispositivo y entender el uso racional para cada uno de estos. Para el operador, sí o sí, el doble uso de guantes. Imperante. Y esto, como ya les decía, tratar de que este cambio de guantes por lo menos sea cada 30 minutos o en el momento que los guantes sean contaminados o en el momento que tengan alguna rotura. Bata, importante. Estas batas deben de tener prácticamente los puños elásticos o cerrados. Es importante evitar el contacto con este tipo de medicamentos de manera tegumentaria. Ahora, para el manejo y la administración, el equipo a conectar en el recipiente estará siempre purgado con suero limpio, evitando cualquier tipo de derrame tras su conexión. Colocar debajo del área en la que se decida coger la vida un puño absorbente plastificado por el reverso en forma de que en el caso se produjese un derrame. En este caso podemos recogerlo de manera inmediata. Las infusiones periféricas de quimioterapia se deben utilizar una vía venosa de reciente acceso. La vena seleccionada debe de ser grande e intacta y comprobando que exista un adecuado retorno sanguíneo antes de realizar la infusión. El lugar de infusión preferentemente va a ser en el antebrazo. Ya les hablaba del método Sint-Dawson, habla de la vena basílica. ¿Sale? Son venas de mayor calibre, de alto flujo y de una mejor resistencia vascular. Se deben evitar los lugares con esclerosis, trombosis o cicatrices, al igual que los miembros con problemas de circulación. Y aunque es controvertido, no hay evidencia que no se debe utilizar el brazo homolateral a la cirugía de un tumor de la mama por el riesgo del linfedema. Pero aquí las guías dicen, evítate esas zonas. Fístulas y zonas donde exista una cirugía previa, evita esa zona. En este caso se recomienda evitar palomillas, el catéter se debe fijar a la piel, el punto de inserción debe quedar visible para un mejor control, la permeabilidad de la vía intravenosa debe ser verificada inmediatamente antes de la infusión y comprobando un retorno sanguíneo y realizar una técnica de push, pause y lavado con solución salina de 5 a 10 mililitros, ¿sale? Muy bien. Hablando de sistemas cerrados, vamos a evitar en todo momento que estos dispositivos sean desconectados de manera incidental. Hay una regla muy práctica en terapia de infusión y se llama no touch. ¿Qué quiere decir? No voy a tocar de manera innecesaria las líneas vasculares y sobre todo solamente podrán ser manipuladas por aquel personal que esté hábilmente capacitado en el manejo de terapia intravascular. Ya al finalizar la administración se debe hacer un enjuague de esta vía, por lo menos con 50 mililitros de solución salina. Hay que hacer una
una desconexión segura y obviamente desecharlo en el tiempo de las bolsas de eliminación. Vamos a desechar completamente el equipo y evitar completamente estos desechos que sean derramados o sean desechados en un contenedor que no sea útil. Para esto, por norma oficial, se decretan los contenedores de color azul para este tipo de residuos que existen. Y obviamente vamos a buscar completamente bajo esta regla de lesicantes y irritantes, evitar la contención y la extravasación de fluidos de medicamentos citotóxicos. Espero les haya servido esta información. Me hubiera gustado que se extendiera un poquito más esto para poderles dar completamente toda la información. Y lo único que les dejo es, tratar de no minimizar y no dar por hecho para evitar riesgos. Y obviamente que la cultura de seguridad del paciente, el primero que debe de ser prácticamente visible para su seguridad es el personal clínico. En ese sentido, pues los invito, siempre lávense sus manos, nunca den por hecho ningún tipo de riesgos y obviamente no bien razones innecesarias. En este sentido estricto, obviamente el acceso vascular, tanto el personal de enfermería, deben de estar protegidos en todo momento. Y recuerden, toda medida de seguridad nunca está exenta. Siempre prioricen y obviamente extralimiten sus medidas de seguridad. Muchísimas gracias. Sin duda, una temática que impacta directamente en el mes, gracias a la comunicación de la Asociación de Cáncer de Mama. Muchas Responsable totalmente de la preparación, de seguimiento de la administración. Y bueno, agradecemos al maestro Oscar Israel Puerta Sorrosa por su excelente disertación. Muchas gracias. 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 Maestro, le hacemos un regalo. Muchísimas gracias. Gracias, le agradezco. Con Cuando gusten, claro que sí. Y con todo el gusto, si quieren también hacer un intercambio académico, las puertas del Hospital de Zumpango están abiertas también. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias.